Buena jornada, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Ahora que sabemos que las bebidas calientes y no solo el café nos dan una dosis extra de protección en casos de enfermedades virales, andamos abusando aquí. Entre el malojillo, la moringa, el cafecito, así desde muy temprano nos recargamos para enfrentar este viernes, ¿sí? ¿Cómo le están pasando? Vamos, cada uno va buscando su fórmula y va pensando justamente no solo test, acciones para ir saliendo adelante en época de cuarentena. Saben que en Colombia, a pesar de esta pandemia, no cesan los asesinatos a líderes y lideresas sociales. Nos preguntamos entonces, y pusimos este interrogante en Twitter, ¿quién atiende las alertas de la Defensoría del Pueblo? Además, en Ecuador han visto las imágenes tremendas que recorren el mundo. Y no solo hablan de Guayaquil, muestran todo lo que pasa en el territorio nacional ecuatoriano. Esas imágenes nos recuerdan la fragilidad de nuestra salud, preguntamos, en manos de administradores de programas económicos neoliberales. Vamos a abrir nuestra agenda hoy y lo vamos a hacer en positivo, siempre para adelante, siempre pensando que después de esto vamos a salir más fortalecidos, nos vamos a encontrar más unidos y pensando siempre en el bien común, no solo en nosotros. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz de Colombia reveló que durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, los asesinatos contra líderes sociales no se detienen en el país. Durante las últimas horas, al menos 14 líderes sociales han sido asesinados por grupos armados. La Comisión de la Verdad condenó los sistemáticos asesinatos contra los dirigentes, así como la coerción e intimidación que ejercen los grupos irregulares contra pobladores en zonas de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido 56 denuncias de asesinato de los activistas, en cuyo informe del 2019 recomendó al gobierno de Iván Duque reafirmar el compromiso político con el acuerdo de paz y reconocer el papel fundamental de los líderes, priorizando además la lucha contra la impunidad. En ese mismo contexto, senadores colombianos establecieron una comisión de alto nivel para evaluar la grave situación de líderes sociales y excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo los líderes sociales siguen siendo objetivo de grupos armados en una situación apremiante por la crisis sanitaria, por el brote del nuevo coronavirus, que reveló la falla estructural del sistema de salud colombiano que afecta negativamente a la población. Fíjense lo que dice Europa Press. Asesinados más de 70 líderes sociales y 20 exguerrilleros en el primer trimestre del año en Colombia. La mayoría de los asesinatos se concentra en el mes de enero. 39 hechos se dieron en ese momento. En febrero hubo 32 asesinatos y el mes pasado 20. 7 de los cuales se produjeron en medio de la cuarentena impuesta por el gobierno de Duque en el territorio nacional para combatir el coronavirus. Además, vamos a ver este portal también, esta información en redes. Misión de Naciones Unidas, Colombia, el jefe de la Misión de Naciones Unidas en ese país, Carlos Ruiz Massieu, señaló la importancia de fortalecer mecanismos contemplados en acuerdo de paz que garanticen protección y seguridad de líderes, comunidades y excombatientes y puedan cumplir mandatos, dando así un impacto en la reducción de la violencia. Allí su declaración, también en Twitter, la Comisión de Paz, en una sesión virtual, el Senado evaluará crímenes de líderes sociales y falta de seguridad. Es lo que están apuntando como información. Y voy a chequear también a esta hora otra información que tiene que ver con este proceso y los números. Último informe del Instituto de Estudio para el Desarrollo de la Paz, por la sigla, ese organismo se conoce como Indepaz, detalló que en Colombia siguen los asesinatos contra líderes sociales y entre las regiones más afectadas están el Cauca, el Valle del Cauca y el norte de Santander. Líderes sociales y defensores asesinados en este año 2020, 71 asesinados hasta el 27 de marzo y de los excombatientes FARC asesinados en 2020, 20 excombatientes hasta el 30 de marzo pasado. Además, en este último informe trimestral sobre Colombia presentado por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se plantean 3 prioridades para la implementación integral de un acuerdo de paz para el año 2020. ¿Cuáles son esas prioridades? Adoptar todas las medidas para poner fin a esta tragedia
que generan asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes. Allí entonces el primer punto. El segundo, fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del proceso de reincorporación y asegurar beneficios de la reincorporación que lleguen a todos los y las excombatientes. Vemos que hasta ahora nada de eso se ha cumplido. Y el punto 3, asegurar que las comunidades y en especial las víctimas estén en el centro de los esfuerzos de la consolidación de la paz. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha cumplido? ¿Por qué no se logra esto? ¿Dónde está la voluntad política? Ya lo vamos a ampliar en el análisis. Déjenme actualizar antes esta información con Hernán Tobar, que es nuestro corresponsal en Bogotá. Hernán, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Y sí, esa agenda en Colombia, la situación de los liderazgos sociales y de los defensores de derechos humanos en el país. Toda vez que se dio a conocer un informe de la ONG de Derechos Humanos Indepaz en Colombia, asegura que en lo que va corrido del 2020, de este año, los 4 meses, han sido asesinados alrededor de 70 líderes sociales que han caído bajo las balas por lo menos 20 excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC y que después de el 25 de marzo, día en el que se decretó el aislamiento obligatorio o cuarentena por la presencia y llegada del coronavirus, han sido asesinados 5 líderes sociales. Claro, los liderazgos sociales aseguran que no los está matando solo el virus, sino que también se ha apoderado de Colombia el virus de la violencia. Por eso la Comisión de Paz del Senado, el día inmediatamente anterior, realizó una audiencia virtual donde convocó a los diferentes estamentos del país que tienen que ver o están relacionados con la protección y seguridad de los defensores de derechos humanos y líderes en el país. De allí varias conclusiones. La primera, que se tienen que afianzar los mecanismos de protección, prevención y seguridad de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, sobre todo en momentos en los que están ahorita aislados, están en sus territorios y pueden llegar a ser más vulnerables. Desde la Defensoría del Pueblo se le sugiere al gobierno estar más alerta en las solicitudes de alertas tempranas que hacen los diferentes defensores de los pueblos del pueblo regional en relación a la seguridad de los líderes sociales, sobre todo en departamentos donde se ha venido presentando históricamente la violencia y que en los últimos meses ha tenido un incremento el asedio, las amenazas y los asesinatos, por supuesto, para que el gobierno esté mucho más atento a esas alertas tempranas que lanza la Defensoría del Pueblo. Se le hace un llamado a los grupos armados ilegales para que en esta cuarentena depongan las armas y le resten preocupaciones no solo a los líderes sociales, sino también al pueblo colombiano en general. También hay que decir que hay bastante preocupación por el accionar también de los territorios por parte del ejército. También se le solicita por parte de las organizaciones de derechos humanos que aminoren la escalada de operativos militares que tienen en las zonas para que se pueda, digamos, contrarrestar toda esta situación de la pandemia. Mucha preocupación hay en los sectores de los defensores de derechos humanos, los liderazgos sociales, porque a pesar del aislamiento y la expansión del virus, aún siguen asesinando líderes sociales en el país. Gracias, Hernán. Muy preocupante. Preguntamos, en Colombia, pese a esta pandemia, no cesan los asesinatos a líderes y lideresas sociales. Entonces, ¿quién atiende las alertas que emite la Defensoría del Pueblo? Y tenían 4 opciones. Una, nadie, que es la mayoría de la gente optó por esta. Quienes respondieron, 88% dicen nadie atiende. Presidente Duque, 4,4%. USAID y sus donaciones. Recuerden que en Colombia hay más de 40 millones de dólares supuestamente donados para que en suelo colombiano atiendan necesidades de migrantes, sobre todo venezolanos. Sin embargo, tampoco allí hay ningún organismo justamente
dando una mano. USAID y sus donaciones 0,8%. Y no sé, 6,8%. Hay 251 votos, esto era a las 8:17. Hoy temprano hemos empezado ya con este interrogante. Pueden seguir participando y respondiendo. En un rato actualizo los resultados. Me espera Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa, senador de la República también. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, muy amables por la conexión. Muy amable tú por atendernos. Has visto ya que nosotros estamos preguntando en este momento, ¿quién entonces, entre la cantidad de organismos que en Colombia trabajan por la paz, o dicen por lo menos que es eso lo que están haciendo, quién responde a estas alertas que emite la Defensoría del Pueblo buscando cuidar la vida de sus trabajadores? Es correcto. Ustedes saben que hace algunos días hubo una molestia por parte del gobierno colombiano al informe que presentó Naciones Unidas respecto a la situación de violencia y asesinatos en nuestro país colombiano. Y no es para menos, porque la situación es muy crítica. Nosotros hemos sufrido varias crisis, varias situaciones que nos han generado emergencias humanitarias, lo hemos venido denunciando, pero no encontramos acciones concretas por parte del gobierno nacional para detener esta matanza. Antes de la pandemia generada por el coronavirus, se había desatado toda una persecución y matanza a defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y se estaba denunciando, estábamos preparando fuertes acciones de control político al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a otras instituciones para que respondieran. Esto no fue posible, llegó el coronavirus, pero los asesinos no paran. En tiempos de cuarentena han asesinado 19 líderes sociales, incluyendo excombatientes de la guerrilla de las FARC. De esos 19, 8 son indígenas que han asesinado en el territorio colombiano. Es muy grave. Tenemos una crisis. Ahorita estamos acorralados no solo por la pandemia del coronavirus, sino por esta crisis de asesinatos que no se detiene aún en tiempos de cuarentena, aún en tiempos de restricción de la movilidad. Hemos exigido a la Fiscalía General de la Nación que dé razón de cómo avanzan las investigaciones para dar con los responsables, pero no encontramos respuesta. Llamamos a todas las instituciones, a los órganos de control territorial, pero las matanzas continúan. En fin, nos ha tocado que casi autodefendernos. La Guardia Indígena, la Guardia Campesina, la Guardia Cimarrona, las organizaciones sociales, denuncias, acciones de control territorial, para tratar de minimizar esta situación, pero la matanza continúa. Ahora tenemos un lío más grande, no tenemos atención concreta por parte del gobierno nacional para atender esta pandemia del coronavirus, pero tampoco hay respuesta para atender la crisis humanitaria generada por la matanza de líderes y lideresas sociales. Has mencionado allí, entre estas palabras cargadas de dolor, una frase clave. Me hablabas de que habían planteado una acción de control político frente a las autoridades de defensa, entre otras. ¿A qué se referían? Cuando me hablas de control político, ¿a qué aludes? Se hicieron varios ejercicios de control político en el Congreso de la República para que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, respondiera por esta situación. Esto no fue posible y no ha sido posible. Estamos preparando, no vamos a descartar ni vamos a abandonar la idea de nuevamente llamar al Ministerio de Defensa para que retome el tema de los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Inclusive ayer hubo de manera virtual una audiencia donde estuvieron varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Defensa, pero por el tiempo y por las incomodidades que
produce la sesión virtual, no se alcanzó a dar respuesta a todas las interrogantes. Esto lo continuamos el próximo lunes que viene, pero ya es explícito la audiencia, la sesión virtual de manera informal con el Ministerio de Defensa únicamente para que responda, para que nos manifieste qué van a hacer de manera concreta para detener esta matanza, qué va a hacer la institucionalidad colombiana, qué va a hacer la justicia colombiana, qué va a hacer la fiscalía, qué va a hacer los órganos de control del Estado, pero sobre todo cómo va a garantizar el gobierno la seguridad física de los líderes y lideresas sociales que están siendo eliminados, exterminados prácticamente en nuestro territorio colombiano. Este ejercicio de control político lo vamos a seguir haciendo, no obstante de la pandemia, de la cuarentena. Vamos a aprovechar todos los mecanismos para que se haga este ejercicio de control político y nos estamos preparando para eso. Aquí hay una contradicción entre los miembros del Senado del partido del gobierno nacional, el Centro Democrático, que han puesto el debate de que los líderes y lideresas sociales los están matando. Y ellos lo demuestran diciendo que son en zonas donde hay alta presencia del narcotráfico. Y nosotros decimos, independientemente de todo eso, están matando a la gente. Y si el narcotráfico está en las regiones y ha estallado y va creciendo, es responsabilidad del Estado colombiano que no le ha dado respuesta a la situación de pobreza, de abandono estatal, de vulneración de derechos fundamentales a la población colombiana. En fin, estamos en un debate, ellos argumentando de que a los líderes y lideresas sociales los matan por estar metidos en el narcotráfico y nosotros planteando de que hay nexos de carácter político por el cual están eliminando a los líderes y lideresas sociales. Y es así, porque todos los asesinados han sido por salir a exigir nuestros derechos, por llamar a las movilizaciones, por llamar la atención a que el Estado responda a la situación de pobreza y abandono estatal. Eso nos ha granjeado señalamientos, estigmatizaciones y eliminación de los líderes y lideresas sociales. El ejercicio de control político en el Congreso de la República, bancada de la oposición, bancada alternativa, comisión de paz, bancadas de diferentes partidos que estamos altamente preocupados por esto, vamos a seguir insistiendo en el ejercicio de control político hasta que hayan respuestas contundentes por parte del gobierno nacional. Sabes que te escucho y pienso en la cantidad de pronunciamientos a la prensa que hay de, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que ha publicado, 31 de marzo tiene esta publicación en Twitter, que 8,5 millones es lo que Estados Unidos invertirá para apoyar a Colombia en el seguimiento a la propagación del COVID-19, proporcionar agua y saneamiento, gestionar casos de COVID-19 y otros fines. O sea que el dinero para las ayudas, digamos, entra a suelo colombiano de estos aliados y dice aquí la embajada, Estados Unidos siempre va a estar junto a Colombia. ¿Cómo funciona esto si con la cantidad de donativos, con la cantidad de mecanismos que hay de implementación de acciones solidarias entre socios con gran alcance global y con gran billetera, sigue pasando esto en Colombia, que me estás diciendo está unida a la pobreza justamente? Es correcto. Ustedes saben que desde hace años atrás Estados Unidos patrocinó lo que se llamó en Colombia el Plan Colombia, que buscaba erradicar el narcotráfico en Colombia, que buscaba erradicar las estructuras ilegales, como ellos han llamado. Acabaron con mucha gente en el país, combatieron la insurgencia, pero el narcotráfico casi que quedó intacto. Para nosotros fue un pretexto para que la intervención de los Estados Unidos se cimentara en Colombia con otros fines, más no con acabar el tema del narcotráfico, más no con acabar el tema de la pobreza
y ahondar en políticas sociales que mejoraran las condiciones de vida del pueblo colombiano. Hay muchas ayudas que se anuncian. El presidente Santos en su momento acudió a la cooperación internacional, recorrió países buscando fondos para ayudar supuestamente a la población, pero esto nunca se vio reflejado en la minimización del porcentaje de la línea de pobreza. Incluso avanzó la línea de pobreza y rayó en la indigencia de la población colombiana. Este gobierno también ha salido a otros países, a la comunidad internacional, a buscar ayudas, a buscar fondos, manifestando que la situación en Colombia ya es diferente, que no hay conflicto armado, que se combatieron los grupos, como ellos llaman, terroristas. Pero no es así, porque en nuestros territorios, en nuestras comunidades, las confrontaciones siguen, los hostigamientos siguen. La semana pasada nomás hubieron 5 hostigamientos en cabeceras municipales en medio de la población civil. El narcotráfico crece de manera exponencial. La militarización en nuestros territorios se da, pero no hay resultados concretos en términos de combatir el narcotráfico y la presencia nuevamente de estructuras organizadas al margen de la ley. Y la pobreza no se combate, la pobreza no se supera. Estamos condenados a vivir en medio de la pobreza, estamos condenados al autosostenimiento, porque nosotros no vemos políticas públicas concretas y reales en términos de superar la condición de pobreza que viven las regiones en nuestro territorio colombiano. Y por eso le hemos insistido al gobierno: si no se supera, si no se ataca desde el Estado colombiano, con programas, con presupuestos, con proyectos, de manera concertada y coordinada con la población que vive en la pobreza, pues el narcotráfico siempre va a estar allí, la minería ilegal va a estar allí, pues que terminan siendo estrategias que responden a la alta pobreza para superar las necesidades que la gente tiene en las regiones. Hemos llamado la atención que no es suficiente la militarización si no hay resultados efectivos para controlar la minería ilegal y el narcotráfico. No van a haber impactos reales si el gobierno no invierte y solamente va en términos de judicialización y combates vía acciones armadas a las estructuras y grupos criminales. O sea, aquí es una situación muy compleja. El gobierno sale a decir cosas, anuncia cosas, los recursos llegan, pero la pobreza no se supera, el abandono estatal no se supera, y estamos condenados a ese círculo. Un discurso lo que dice el gobierno y otra es la realidad que nosotros vivimos en la región. Feliciano, un abrazo, muchas gracias. Estamos viendo cómo en Colombia, pese a esta pandemia, no cesan los asesinatos a líderes y lideresas sociales. Cuando preguntamos quién atiende las alertas de la Defensoría del Pueblo, ustedes contestan: nadie, lamentablemente, un porcentaje muy alto, 88.5%. Sí, presidente Duque 4,8%, USAID y sus donaciones 0,6% y no sé 6,1%. Persiste en Ecuador la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. El país meridional registra más de 3.000 casos de contagio y supera los 1.000 fallecidos por causas de las afecciones respiratorias provocadas por el nuevo virus. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno reconoció este jueves que las cifras de contagios publicadas por el Estado no corresponden a la realidad que vive el país. Hay que decir la verdad. Sabemos que, tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil. Según los investigadores científicos, con toda seguridad, hoy tenemos decenas de miles de contagios y a cientos de vidas cegadas por este virus. Aunque
Algunos casos se reportan todavía únicamente como sospecha. Hemos hecho ya 9.000 pruebas a pacientes que podrían requerir hospitalización. Tenemos más de 3.163 diagnósticos positivos, pero eso no significa que sean los únicos contagiados. Así se confirman las denuncias hechas por la ciudadanía, las organizaciones sociales y diferentes movimientos indígenas del país. Distintos activistas alegan que las medidas adoptadas por el Ejecutivo ecuatoriano van en detrimento del sistema sanitario del país en virtud de preservar el modelo económico. Esta mañana en Agenda Abierta abordaremos la realidad oculta de la pandemia del COVID-19 ante los desatinos del gobierno presidido por el presidente Lenín Moreno. Nuevo Diario dice: Ecuador vive horas dramáticas por las muertes y la escasez de recursos. Los casos y los decesos crecen de manera frenética, especialmente en Guayaquil, la ciudad más rica del país, y la capital de Guayas, donde los hospitales ya no tienen camas y las morgues no alcanzan para albergar cuerpos que esperan días en las casas, calles, camiones, hospitales, clínicas privadas. BN Américas dice: Ecuador convulsionado por coronavirus, según la Federación Nacional de Cámaras de la Producción. Alrededor del 80% de la producción nacional está parada. Tienen un escenario económico sin política cambiaria, monetaria ni espacio fiscal. Los expertos, por lo tanto, anticipan una combinación de recortes de salarios y pérdida de puestos de trabajo como forma de enfrentar la crisis. Reitero, Ecuador es un país con asistencia del Fondo Monetario Internacional. Importante. ¿Qué es lo que dice Javier Alexander Roa? En redes sociales tomamos este testimonio. A cada minuto que pasa, la crisis sanitaria en Ecuador se profundiza. Ahora los médicos, para no infectarse con COVID-19, abandonaron hospitales y dejaron solas a las enfermeras. No hay médicos que atiendan a los miles que tienen coronavirus. La gente se muere en las calles. Gobierno reconoce que las cifras pueden ser mayores. Las funerarias en la ciudad de Guayaquil están colapsadas. La provincia de Guayas concentra el 70% de los casos positivos confirmados. Guayaquil es la más afectada con el 47% de los casos. Denise Herrera me espera hasta ahora para ampliar información. Denise, buen día. Hola Marcela, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Así como tú lo has venido relatando, es una situación crítica principalmente para la provincia del Guayas, su ciudad, Guayaquil, que ha venido creciendo las denuncias sobre qué hacer con los cuerpos de sus seres queridos. En un inicio el gobierno insistía que hay una campaña de fake news tratando de minimizar este pronunciamiento ciudadano sobre una desatención del gobierno en el protocolo de levantamiento de cuerpos. Como tú también lo decías, Marta, las morgues colapsadas, los lugares de cremación, los cementerios colapsados, los hospitales colapsados en Guayaquil obligaron a que mucha de esa gente, que por miedo también al contagio y por también querer asistir ya, pues despedirse honradamente de sus familiares, tomaban los cuerpos, los toman todavía y sacan a las calles. Según el gobierno y el último reporte, Marcela, hasta ayer, que fue el último recuento de las autoridades sobre esta situación sanitaria, decía que Ecuador tiene 1.163 casos confirmados de coronavirus, 120 personas fallecidas. Esto sería 82 supuestamente en el Guayas y en la provincia de Pichincha, también una de las provincias con más casos, 5 personas fallecidas, y Los Ríos, 6 personas fallecidas. Claramente, al verse envuelto y obligado prácticamente el gobierno por las denuncias, por redes sociales, por también ya el pronunciamiento de medios locales, como veíamos a Diario Expreso, es uno de los diarios que ha venido relatando también historias desde el lugar sobre inclusive que se registra y que ha emitido también desde el registro civil del Guayas órdenes, actas de defunciones. Alrededor de 700 personas habían muerto en los últimos días de marzo, por lo cual escuchábamos al presidente Lenín Moreno ayer pronunciarse sobre que se esclarecerán y se dirá la verdad de las citas en relación al coronavirus. Pero Marcela, esto si bien mucha gente dice, bueno, conoceremos al fin qué pasa en el país, también es algo que ha venido diciendo desde un inicio, de poder contar con una información transparente y sobre todo poder conocer a profundidad qué es lo que está ocurriendo en Guayaquil. Recordemos que también la situación en Guayaquil se agudiza con lo que también leíamos en redes sociales,
con el temor de los médicos de poder atender esta crisis sanitaria. Desde el inicio de esta declaratoria de emergencia sanitaria se vieron también reveladas varias denuncias de médicos de no contar con los suficientes insumos en bioseguridad para poder atender a los pacientes de COVID-19 en el país. Esto se agudizó también en la ciudad de Guayaquil. Si bien el gobierno ha dicho que tiene varios planes económicos de financiamiento para poder alcanzar insumos, inclusive se habla de donaciones de diferentes gobiernos, uno de ellos China, todavía hay temor, más aún, salió a la luz una denuncia en la compra de insumos por parte del IES, del Instituto Nacional de Seguridad del Ecuador, Seguridad Social. Quien preside esa cartera, el señor Paul Granda, si bien ha dicho que todas las personas involucradas en estas compras regulares ya han sido separados de sus cargos, algo que exigía también el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, quien recién lo había llamado a comparecer, es que él también salga de esta cartera, ya que al verse una crisis sanitaria mundial, tener este tipo de irregularidades también en la compra de las personas que luchan en primera fila como son los médicos de Ecuador, sin duda también incrementa este temor y esta exigencia del gobierno de que se revele qué es lo que ocurre realmente en Guayaquil. Algo también, Marcela, que han incluido ahora las autoridades en sus últimos informes son los casos con alta hospitalaria, hasta el momento serían 75, inclusive ya por las redes sociales del IES, y se puede ver también ya historias de personas recuperadas, adultos mayores recuperados del COVID que ya vuelven a sus hogares finalmente luego de haber estado hospitalizados. Que bueno, se espera que el nuevo anuncio sea a las 11 de la mañana. El gobierno ha resuelto dentro de sus últimas decisiones extender medidas de restricción de circulación, suspensión de clases durante el mes de abril, suspensión de eventos masivos durante el mes de abril y mayo, restricción también de los vuelos internacionales de intraprovinciales, pero también además se espera ahora solo un reporte diario. Anteriormente las autoridades daban un reporte a la mañana y a la tarde, ahora se ha resuelto solo dar uno a las 12 de la mañana, así que estaremos expectantes de conocer si avanzará con esta decisión del presidente Lenín Moreno de esclarecer las cifras reales de contagios y de fallecidos en el Ecuador. Muchas gracias por la información, Denise. Allí tenían una muy buena activación sobre lo que está ocurriendo en el país y sobre lo que también se espera en cuanto al pronunciamiento de los funcionarios en este día. Dirán ustedes, si me voy con Patricia Sánchez, urbanista, activista por el derecho a la ciudad y miembro de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas. Vamos a darle la bienvenida. Buen día. Buenos días, señores de Telesur, buenos días, Ecuador y Venezuela y toda América Latina. Muchas gracias. Quiero en especial preguntarte justamente las reacciones de los ciudadanos a estas declaraciones de Lenín Moreno, que las hemos puesto en pantalla y que ha generado en todo el mundo justamente múltiples pronunciamientos. Bueno, el presidente Moreno está tratando de poner en evidencia las cifras reales de la tragedia, al menos numéricamente, en el caso de Guayaquil, al hablar de que ya existirían entre 2.000 y 3.000 muertos fallecidos, nos deja una sensación de que hay un inicio de actualizar y más que nada de revelar las verdaderas cifras de la tragedia. Sí, en realidad los cálculos que nosotros tenemos, que desde la sociedad civil generamos, para entender cuál es la magnitud numérica al menos de tantos fallecimientos en Guayaquil, que ya son visibles, que ya están en las calles, que ya no son solamente los muertos de las familias a las que pertenecen, son los muertos de todo Guayaquil, que están en las calles, en las veredas, en las redes sociales. Es el cálculo y la demanda histórica de ataúdes, que han habido en una ciudad de 40 ataúdes y 40 fallecimientos diarios. En este momento la demanda de ataúdes son de 170. Si hacemos una simple resta, significa que hay 130 personas que están falleciendo diariamente. Es una forma bastante rudimentaria, si se quiere, de calcular
la magnitud de esta tragedia en términos de fallecimientos ante la ausencia justamente de información oficial. Esa ausencia de información oficial, dicen los ciudadanos, es lo que mayor daño ha hecho justamente y que los ha llevado a vivir a los ciudadanos estas situaciones tan terribles que están viviendo, no solo en Guayaquil. Esos son los videos que justamente se han hecho virales y se han mostrado en todo el mundo. Urnas, féretros, dolor, abandono. Quiero preguntarte, estos números que me dices que tienes en mano, ¿qué fuente tiene? ¿Hasta cuándo son? ¿Cómo han ido recabando estadísticas propias justamente para ir generando también medidas de acción ciudadana? Bueno, estadísticas propias, estadísticas no las tenemos. Estoy hablando de que se están muriendo alrededor de una persona cada 11 minutos. Eso es lo que significa que 130 personas diarias. ¿De dónde salen esas cifras? De consultas que hemos hecho con las funerarias. Vamos, las funerarias y los negocios que están vendiendo ataúdes están requiriendo esa demanda, pero demanda que efectivamente no la pueden cumplir. Ahora lo que está haciendo las familias, lo que está haciendo la comunidad, lo que están haciendo los barrios, porque como los muertos son un foco de infección en los barrios, la gente está activando el hacer sus propias cajas, sus propias. Entonces ya estamos viendo que muchos se están autoabasteciendo con sus propias cajas hasta que el protocolo de levantamiento del cadáver del Estado, que es muy lento, que no existe, que no ha previsto esta situación, se haga presente para hacer el levantamiento del cadáver, que pasa 2, 3, 4 días en las casas y en los barrios, y eso tiene muy preocupada a la gente. Ayer uno de nuestros invitados se refería no como crisis sanitaria lo que pasa en Ecuador, sino como crisis humanitaria. ¿También te pronunciarías tú en ese sentido? Porque los tratamientos y los protocolos que se activan para ambas situaciones son completamente distintos. Bueno, una es la crisis sanitaria, evidentemente, que está absolutamente colapsada. El Ecuador, en su totalidad, el Ecuador tiene apenas 5.000 camas a nivel nacional. En Guayaquil debemos de estar alrededor del 20%, 30% de esa cifra. Ahora, el tema es que ha habido en los 2 últimos años una profunda desinversión en el sector salud. Hace 2 años, más o menos, el sector salud tenía una inversión de $300 millones. Ahora estamos en $50 millones. Entonces, estos 2 años de desinversión del sector ha hecho que se despida mucho personal, que se despidan médicos, enfermeras, personal administrativo. Entonces, efectivamente, en medio de esta crisis, en donde hay una demanda pico de los servicios de salud en una pandemia, el sector ha venido siendo desinversión. Ahora, podríamos sí, dígame. Sigo escuchándote. ¿Podríamos, decías? Ya, ahora, entonces, en este momento hizo crisis el sistema de salud. A esa crisis sanitaria se suma el hecho de la tragedia humana en la que estamos viviendo. Por eso es que el compañero habló de una crisis humanitaria, porque los protocolos que se han activado para, sobre todo, el tratamiento de los enfermos en los hospitales, el tratamiento de los cuerpos en las calles, realmente están alejados de toda consideración técnica sanitaria, pero además de toda consideración humana. Están recogiendo los cuerpos en camiones, lo de la fosa común no ha avanzado porque hay un malestar generalizado de ocultamiento de cifras, de formas culturales, de romper las formas culturales tradicionales de cómo las familias acá entierran a sus muertos, y una serie de consideraciones que
han transformado esto en una crisis humanitaria. Pero aparte de esta, yo le pondría otro componente, que es la gran crisis social que se está viviendo. Porque una cosa es lo que se está padeciendo en los hospitales con las personas que están siendo tratadas, contaminadas, etcétera, con lo que tiene que ver directamente relacionado con la pandemia. Y otra es lo que están las tragedias que se están viviendo diariamente en los hogares de miles de familias que están confinadas, y que está bien que se haga la cuarentena, que están confinadas dentro de sus casas, pero realmente la medida del quédate en tu casa, que es una medida adecuada en condiciones planas, en condiciones generales, para el caso de Guayaquil, se vuelve realmente una medida tenebrosa, absolutamente tenebrosa, porque esto significa lidiar con un montón de cosas que a lo mejor las autoridades no las tomaron en cuenta, que poco han sido visibilizadas. El quédate en casa se vuelve un privilegio de clase. La ciudad de Guayaquil es la ciudad que tiene un altísimo grado de hacinamiento de sus viviendas. O sea, los programas públicos, para que se den una idea, el programa público da una vivienda de 36 metros cuadrados para una familia promedio de 6 personas. Entonces, ya se pueden imaginar ustedes, si los programas públicos tienen esa área, esa cantidad, esa relación de espacio, imagínense lo que son los hogares autoproducidos en Guayaquil. En Guayaquil, 7 de cada 10 viviendas han sido autoproducidas en asentamientos informales, carentes de todo servicio. En la actualidad hay una zona que la conocemos como Monte Sinaí, que es la nueva zona de expansión informal urbana de la ciudad, en donde hay 200.000 personas que viven sin agua, sin alcantarillado, absolutamente sin servicios públicos. Entonces, sumado a la tragedia sanitaria, hay una tragedia social, hay de gente que no está pudiendo salir a trabajar porque el 80% de las personas acá en Guayaquil viven de su trabajo informal. A pesar de que es una ciudad con un alto porcentaje de actividades de industria, actividades vinculadas con los puertos, hay muchísima informalidad porque es la ciudad que acoge gran cantidad de migrantes, pero no solamente eso, es la ciudad que ya está acogiendo a población que no está integrada, que no está incorporada en los mercados productivos formales. Entonces, la gente vive de su trabajo diario, vive de lo que nosotros llamamos patear las calles todos los días. Al estar confinadas, no pueden generar su propia alimentación. Entonces, esto es la mayor tragedia que estamos viviendo y lo que nos va a quedar como resultado de la tragedia, porque los muertos se entierran, los muertos se los honra. Pasaremos la crisis sanitaria, pero la crisis social que ya venía dándose desde hace algún tiempo en el país, que en los últimos años ha estado manifestándose duramente, esto nos termina de matar. Entonces, lo único que ha hecho esta pandemia es revelar las grandes desigualdades sociales que hay en la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil es el paradigma de la ciudad neoliberal, que tiene todo privatizado: agua, transporte, vivienda. Y en ese marco de mucha exclusión social previa, en que nos haya llegado una pandemia, lo único que ha hecho es permitir que se caiga la imagen de ese modelo de ciudad exitosa que está atrás de la ciudad de Guayaquil y con la que se lo vende al exterior, con la que ocupa los rankings en el turismo. Es la ciudad global del Ecuador. Sí, pero al lado de esa ciudad global hay una ciudad real, hay una ciudad que todos los días lucha, que todos los días clama servicios y que no ha sido escuchada. Y esa es la ciudad, esa es la población que en este momento está sufriendo crudamente la incapacidad del sistema público en salud
para ser atendidos, y además está viviendo la situación del quédate en casa. El quédate en casa ha sido una terrible medida, ¿no?, que no ha sido que fue dispuesta sin contemplar las medidas alternativas para que esta sea posible sin terminar de matar económicamente a la población. Gracias, Patricia, por darnos tu punto de vista. Tremendo lo que han visto allí, los datos, la información. Es urbanista, activista por el derecho a la ciudad, miembros de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas. Patricia, por si quieren buscarlo luego en YouTube, allí van a tener todo este testimonio completo. ¿Qué respuestas dan ustedes a si justamente estos videos nos hablan de lo frágiles que somos, nuestra salud, y que está en manos de administradores de programas económicos neoliberales? Sí, los videos nos recuerdan toda esta fragilidad, dice el sí, 90,4%, no 5,7%, no sé, 3,8%, 3,9%. Nos vamos a la pausa. En época de pandemia hay otros momentos, también los musicales, que aparecen y ruedan por el mundo. Nueva York, Estados Unidos. Karina Cartagena me espera allí. Ampliamos hasta ahora lo que pasa. Karina, bienvenida. Muy buenos días para ti. La audiencia de Telesur, Estados Unidos, suma hasta hoy 240.395 casos de COVID-19, más de 5.000 muertes, es decir, casi una cuarta parte de los casos a nivel mundial, que ya superan el 1.000.000 y las 50.000 víctimas mortales, según datos de la Universidad de Johns Hopkins. Nueva York sigue siendo el epicentro del COVID-19 en los Estados Unidos. Hasta el momento se registran 92.381 personas contagiadas en todo el estado. En Nueva York hay una emergencia de salud, los hospitales están colapsados y no tienen todos los suministros médicos que necesitan para atender a los pacientes con COVID-19 y también para proteger al personal médico. Desde la próxima semana, 20 hoteles funcionarán en Nueva York como hospitales temporales. Ante esta situación preocupante en Nueva York, países como Rusia hicieron llegar ayuda humanitaria. Así lo dio a conocer la misión de Rusia ante las Naciones Unidas. La ayuda consiste en mascarillas y equipamiento médico. Doctores y enfermeras de diferentes hospitales han denunciado que no cuentan con mascarillas para protegerse del contagio y bueno, para los ciudadanos realmente es imposible conseguirlas. En sus últimas ruedas de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el gobernador Andrew Cuomo sugirieron a la población en Nueva York usar bufandas para cubrirse la boca ante la carencia de mascarillas. Incluso el gobernador, a través de su cuenta de Twitter, suplicó a las empresas que produzcan estos suministros médicos. Autoridades de salud insisten en mantener el distanciamiento social, quedarse en casa, y se ha ordenado en las últimas horas cerrar los parques de niños, ya que muchas personas todavía continuaban asistiendo a esos lugares públicos. Esta es la situación en Nueva York. Regreso contigo.
Muchas gracias. Me voy de inmediato. Me esperan en España. Allí también vamos a tener una situación muy delicada a raíz de los contagios de coronavirus y a raíz del alto número de decesos. Me espera Adriana Cardoso. Saludos a todos desde Madrid. Salud. España ha superado hoy a Italia en el número total de contagiados por coronavirus, superando los 117.000 personas contagiadas, y en las últimas 24 horas ha registrado un leve descenso en el número de nuevos fallecidos. En las últimas 24 horas ha habido 932 nuevos fallecidos por coronavirus, sumando así un total de 10.935 personas fallecidas por coronavirus aquí en España. Esta mañana veíamos como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que el presidente del Gobierno podría presentar en el Pleno del Congreso esta solicitud de prórroga, de nueva extensión del estado de alarma más allá del 11 de abril, pero que lo haría en función de los criterios técnicos de las autoridades sanitarias. Ayer veíamos como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba que España ya había superado la primera fase de contagios del coronavirus. Ahora estábamos en una segunda fase, en una fase de estabilización, ya que el ministro aseguraba que había muchos territorios que habían alcanzado ya este pico de contagios, pero también advirtió que todavía quedaban semanas duras por delante de confinamiento. Estamos viviendo en los últimos días una gran tensión entre el Gobierno y la oposición. La oposición asegura que el Gobierno no le está informando de estas medidas que están anunciando, y por eso se prevé que este fin de semana Pedro Sánchez, para intentar aliviar esa tensión, llame por teléfono a todos los portavoces parlamentarios de las distintas formaciones políticas para intentar conseguir votos a favor en el próximo pleno del Congreso de los Diputados, donde además de votar todas las medidas aprobadas durante los últimos días, se podría votar también, como decimos, esta nueva prórroga, esta nueva extensión del estado de alarma más allá del 11 de abril. Muchas gracias. De inmediato, tiempo deportivo también en nuestra agenda. La Unión Ciclista Internacional decidió aplazar todas las competencias hasta el próximo 1 de junio. La causa es la que ya conocemos todos. Luego de una reunión que sostuvieron junto a representantes, organizadores, equipos, corredores, el máximo organismo del ciclismo mundial informó esta decisión: prorrogar la suspensión de competencias para todas las categorías, una decisión que incluso el 1 de junio puede ser chequeada nuevamente. La que es considerada una de las carreras más importantes del calendario ciclista. También queda allí el Criterium Dauphiné, ya ha empezado a trabajar buscando una nueva fecha en el calendario. UCI también busca un diseño de calendario futuro que plantee justamente en las próximas fechas, según cómo se van desarrollando los hechos, contando en todo momento siempre con la opinión de los involucrados. Consenso para tomar decisiones, así llaman a toda esta situación. Mundo del guante y de la pelota. Yo sé que les va a sorprender esto. Ligas de béisbol de Taiwán, Corea del Sur y Japón iniciarán oficialmente su temporada el 11 de abril próximo. Un día después cumplo años. La Liga de Béisbol Profesional de Taiwán es la primera en iniciar temporada. Corea lo hará el 21 de abril, mientras que la pelota profesional japonesa lo hará el 24 de abril. Primera vez en la historia del béisbol taiwanés que jugarán a puertas cerradas. Luego de esta pandemia, la primera liga profesional entonces de béisbol del mundo en activar su temporada es esta. Hasta ahora las grandes ligas todavía no tienen claro cómo van a jugar sus campeonatos. No se sabe si habrá, por ejemplo, béisbol en la MLB. Y la Liga Española, que tenía programada reanudar el 24 de abril, todavía está suspendida. Esa es la decisión que toman por todo lo que está atravesando el mundo con este COVID-19, una decisión que también es una gran medida de prevención. Se ha hecho una reunión por teleconferencia, 18 clubes que forman la liga votaron por cancelar fecha de reanudación y estudiar mejor el escenario. Por lo tanto, los directivos siguen este pulso de cerca, van buscando reflejos, nuevos datos, estadísticas para ir analizando justamente la evolución de la pandemia en las próximas semanas y tomar decisiones claves, como por ejemplo fechas de retorno. Depende de ti, de Arnaldo Rodríguez y Talismán, dedicado a Cuba, a sus médicos y a todos los que combaten el COVID-19. Así cerramos nuestra agenda solo por hoy. Los tiempos duelen tanto y nubes no permiten ver el sol. ¿Acaso habrá el amor que enciende el canto? Guitarra solidaria de tu voz. Depende.
Ahora que no hay verde en ciertos campos y soplan falsos vientos a estribor, ¿acaso habrá una brisa que en tus labios aleje la sequía y el dolor? Depende de ti, depende. La calle amaneciéndote en un día feliz. Depende de ti, depende. Un tiempo que precisa lo mejor de ti. Depende de ti, depende. Un canto necesario para el pueblo.